Seguimos con problemas de colisiones. A ver, en este problema nos dicen un cometa de masa m entra en el sistema solar. Aquí empieza a interaccionar con el Sol debido a la fuerza gravitatoria procedente del exterior de la galaxia, es decir, alejado del Sol, con una velocidad u relativa al Sol. En este caso lo puse horizontal. Y se desvía en un ángulo de 56 grados debido a la atracción gravitatoria del Sol. Es decir, una vez que se desvía debido a la atracción del Sol, se ve atraída por el Sol y se empieza a acercar radialmente hacia el Sol y por tanto se desvía con un ángulo. Es decir, no la logra atraer totalmente. Al final, cuando el Sol tiene poco efecto sobre la trayectoria del cometa, él tiene esta dirección que se movería en línea recta y formaría un ángulo de 56 grados con respecto a la trayectoria original. Esto sería un problema de colisión por acercamiento, porque realmente no hay colisión, por interacción en este caso. ¿Cuál es la variación de la cantidad de movimiento del sistema solar respecto a las estrellas fijas debido a esa colisión? A ver, tenemos el momento inicial del cometa, que es simplemente su velocidad u por m. El momento final va a ser u por m, pero con las componentes x y y, porque ahora tiene dirección de 56 grados. Y por tanto va a ser um coseno de 56 más um seno de 56 en la dirección x y. ¿Cuál es el cambio de momento? Sería este momento menos el final menos el inicial, pero vectorialmente. Y nos queda que el cambio del momento tiene componente x y y. Podemos calcular el módulo elevando al cuadrado y sumando, y nos da entonces que el módulo es 0,94 UM. Esto quiere decir que como la interacción, este cambio de momento de este punto a este, se debió a la interacción gravitatoria con el Sol, el sistema solar, que es el que interaccionó con el cometa, tuvo una variación de la cantidad de movimiento igual a 0,94 UM respecto a las estrellas fijas. A ver, aquí nos dicen en este problema que tenemos dos bolas perfectamente elásticas cuyas masas están en la relación 3:1. Están colgadas mediante hilos de modo tal que pueden oscilar como péndulos en el mismo plano y realizan impactos directos. Es decir, esta bola, si se mueven en dirección contraria, chocan una con otra. A demostrar que si son iguales las velocidades iniciales de las bolas, en el primer impacto, la de mayor masa quedará en reposo, mientras que la de masa menor rebotará con una velocidad doble de su velocidad inicial. Luego, en el segundo impacto, las dos bolas rebotarán con velocidades iguales, estableciéndose un ciclo de impacto compuesto por dos tipos de movimientos diferentes. Bueno, esto lo vamos a entender ahora. A ver, esto es un juego, creo que se llama las bolas de Newton. Alguna vez lo han visto, que hay una serie de bolas que cuelgan y uno las puede hacer chocar una con otra, y de hecho uno podría hacer los cálculos tomando una bola. Las bolas tienen iguales masas y uno puede hacer que una bola pegue contra dos o que dos peguen contra uno. Uno podría hacer los cálculos y predecir cómo se comportan las bolas posteriormente al impacto. A ver, en este caso tenemos la primera bola se mueve con una velocidad inicial v0 y la segunda también con una velocidad v0, pero en sentido contrario, es decir, vienen un impacto en el mismo en una contra otra. ¿Qué vamos a hacer aquí? Como el impacto es elástico, usamos la fórmula de la velocidad 1 final para ambas bolas, para la primera y para la segunda. En este caso tenemos que la masa 2 es 3 veces la masa 1, la velocidad 1 inicial es v0 y la velocidad 2 inicial es menos v0 porque van en sentido contrario. Aplicamos la fórmula para la velocidad 1 final y nos da menos 2v0 para la bola menor. Efectivamente, la bola menor se va a mover, como dice aquí, rebotará con una velocidad del doble de su velocidad inicial. Se moverá en sentido contrario, es decir, rebotará.
Y la segunda lo calculamos para la velocidad 2 final y nos da 0. Y efectivamente la bola mayor va a quedar en reposo. ¿Qué pasa en el segundo impacto? Esta tarde o temprano se devuelve y va a chocar contra esta bola que está en reposo, pero con una velocidad ahora 2v0. Es decir, en el segundo impacto la velocidad 1 inicial es 2v0, la velocidad 2 inicial es 0. Aplicamos las fórmulas otra vez para la velocidad 1 final, la 2 final, y efectivamente nos da menos v0 y v0. Es decir, que se mueven con igual velocidad pero en sentido contrario. Terminan, esta está estática, choca y ambas se mueven con la misma velocidad. Volvemos a la condición del primer impacto, porque esta era la condición del primer impacto, y por tanto en el tercer impacto se repite el ciclo. Ahora vamos a ver la segunda parte. Si la velocidad 1 inicial estaba en reposo y la 2 se movía en velocidad v0. Bueno, aplicamos la fórmula para la velocidad 1 final, la 2 final nos da menos 3 medio y menos 1 medio v0. Es decir, las dos se van a mover en la misma dirección. ¿Qué pasa en el segundo impacto? Ambas se mueven en el mismo sentido, se mueven en el mismo sentido, aunque una va a alcanzar a la otra porque tienen velocidades distintas. Si ahora partimos de que la velocidad 1 es menos 3 medio y la velocidad 2 es menos 1 medio, y metemos la fórmula para la velocidad final 1 y 2, nos da que la 1 va a quedar en reposo y la 2 va a quedar con velocidad menos v0. Que esta es la condición inicial que teníamos aquí. La velocidad 1 era 0 y la velocidad 2 menos v0. Entonces tenemos las mismas condiciones que el primer impacto y así que el ciclo se repite. A ver, en este nos dicen que tenemos las partículas procedentes del Sol, los rayos cósmicos que procedentes del Sol se ven reflejadas especularmente por un campo magnético en forma de cometa, la magnetósfera de la Tierra que encierra y protege la Tierra. A ver, aquí tenemos la Tierra, aquí tenemos el Sol. Él va a tener una magnetósfera que lo rodea y tiene forma de cometa. El campo protector tiene una sección recta circular de 10 veces el radio de la Tierra. El radio de la Tierra es 6.400 kilómetros. Es decir, aquí estaría la Tierra y aquí estaría el radio protector, que nos dicen que es 10 veces su radio. Y sobre él inciden alrededor de 10 a las 12 partículas por metro cuadrado de área cada segundo. Cada una de las partículas tiene una masa de unos 66 por 10 a la menos 27, que sería la masa del electrón, y choca con una velocidad de 300 km por segundo radialmente desde el Sol. Es decir, va a interactuar con la magnetósfera de la Tierra y por tanto va a afectar a la Tierra. Si la masa de la Tierra es 6 por 10 a la 24 kilogramos, ¿cuál es su cantidad de movimiento aproximado en kilogramos por segundo? Suponer una órbita circular de 150 kilómetros de radio alrededor del Sol. Bueno, esa parte sería esta parte de aquí. La velocidad, necesitamos, aquí estaría la Tierra en este centro. Si la órbita es circular con un radio de 150 por 10 a la 6 kilómetros, necesitamos la velocidad tangencial de la Tierra alrededor del Sol, es decir, su velocidad lineal, que sería, la podemos calcular sabiendo la circunferencia de la trayectoria alrededor del Sol, que va a ser un círculo de radio igual a 150 por 10 a la 6, entonces va a ser 2pi por 150 por 10 a la 6 kilómetros, y eso lo recorre, es decir, da una vuelta en 365 días, que son 24 horas, 60 minutos y 60 segundos. Entonces nos da la velocidad de 29,9 kilómetros por segundo. Y teniendo eso podemos calcular el momento alrededor del Sol de la Tierra, que va a ser la masa de la Tierra por la velocidad, esto por su masa, y nos da este número grande que tenemos aquí. Luego, ¿qué tenemos acá? Bueno, la interacción de las partículas con la magnetósfera. Esta área de aquí va a ser pi por el radio cuadrado, donde r es 10 veces el radio de la Tierra, es decir, 100 por radio de la Tierra cuadrado por pi, y nos da este valor. El número de partículas que inciden va a ser 1 por 10 a la 12 por metro cuadrado por segundo. Por tanto, el número de partículas por segundo
que inciden va a ser este n por un metro cuadrado. Perdón, este n por un segundo por el área que estamos estudiando. Es decir, va a ser 1 por 10 a la 12 por esta área. Y por tanto nos da esto por 10 a la 28. Esto en un segundo. Luego podemos calcular el impulso como delta P entre delta T, donde delta T es un segundo. Y eso va a ser igual entonces a la masa por la velocidad de las partículas por el número de partículas por segundo. La masa habíamos dicho que era esta por la velocidad que era 300 km por segundo por el número de partículas por segundo. Y nos da entonces 6.408,25 kilogramos por kilómetro por segundo. Luego, ¿qué tenemos en la parte B? Puede mostrarse que la cantidad de movimiento media es como si cada partícula fuera simplemente absorbida por la Tierra. ¿Qué impulso total hacia el exterior recibe la Tierra de las partículas solares anualmente? Es decir, las partículas chocan con ese campo, lo transmiten ese impulso a la Tierra y es como si lo empujaran exteriormente. Un impulso total hacia el exterior. Bueno, entonces si las partículas son absorbidas, la variación de la cantidad de movimiento, como la velocidad final es cero, el momento final de las partículas va a ser cero, porque se supone que lo podemos tratar como si fueran absorbidas. Por tanto, delta P va a ser el momento inicial, que lo habíamos calculado como 6.408,25. Esto por cada segundo. Como nos piden el impulso total hacia el exterior, anualmente multiplicamos esto por el número de segundos que tiene el año, que es este número de acá, y nos da 2,02 por 10 a la 11. Y podemos comparar qué efecto tiene en el momento de la Tierra. Como ven, es muy pequeño porque esto es de magnitud 10 a la 11 y esto es de magnitud 10 a la 25. Entonces no tiene prácticamente efecto. A ver, en este nos dicen que tenemos una partícula de masa M1, realiza un impacto frontal completamente elástico con una partícula de masa M2 en reposo. Demostrar que la pérdida relativa de energía cinética correspondiente a la masa M1 es esto de aquí. Bueno, necesitamos entonces calcular la energía cinética final, la inicial entre la inicial. Tenemos la masa final de la velocidad final de la masa M1. Usamos la fórmula para un choque elástico, donde U1 sería la velocidad inicial de M1, U2 la velocidad inicial de D2, que es 0, porque M2 está en reposo. La energía cinética inicial de la masa M1 es un medio de M1 U1 al cuadrado. Y la energía cinética inicial de final, va a ser un medio de M1 por la velocidad final al cuadrado. Y la velocidad final es este término. Y luego, teniendo estas dos, podemos calcular entonces la variación de energía cinética de la masa M1. Simplemente hacemos esta diferencia, hacemos el álgebra y al final podemos llegar a esta relación que coincide con esta. Piensa que aquí es un medio de la masa M1, aquí también hay un término, un medio de la masa M1 igual aquí, entonces se va y al final quedan las velocidades. La parte B nos dicen cuál es la pérdida relativa de energía cinética de un neutrón cuando realiza un impacto elástico con un núcleo de hidrógeno inicialmente en reposo, para el cual M1 entre M2 es igual a 1. ¿Por qué? Porque el núcleo de hidrógeno es simplemente un protón y nos dicen que la masa del neutrón es igual a la masa del protón. Es decir, vamos a usar esta fórmula, pero en este caso M1 entre M2 va a ser igual a 1. Entonces la metemos aquí en 4 y nos da del 100%. Es lógico, pues están chocando dos masas que tienen la misma masa, donde una está en reposo. Y sabemos entonces que la que está en reposo se va a mover a la velocidad de la que
no estaba en reposo y la que no estaba en reposo termina en reposo. Por eso que el cambio de energía cinética es del 100%. Luego, si con la parte C con un núcleo de boro, para el cual M1 entre M2 es 0,092, hacemos lo mismo, metemos aquí, nos da 31%, y con el núcleo de plomo, para el cual M1 entre M2 es 0,049, y nos da el 2%. A ver, aquí nos dicen que tenemos un pescador de 75 kilos de pesos, se lanza al agua desde la proa de una barca de 50 kilogramos. La componente horizontal de su movimiento es 1 metro por segundo relativo a la barca. Hallar las velocidades horizontales del pescador y de la barca respecto a un observador situado en el muelle. Bueno, en este caso no es de colisión, sino de cambio en la cantidad de movimiento a si la barca estaba inicialmente en reposo. A ver, nos piden que vamos a usar el marco de referencia del muelle. La barca está en reposo respecto al muelle. Su momento inicial, por tanto, es 0. Recuerden, el momento inicial de la barca, como la persona está sobre la barca, va a ser la masa de la barca más la masa de la persona por su velocidad inicial prima, porque prima significa respecto al marco de referencia del muelle. Y su momento final va a ser la masa de la barca por su velocidad de la barca respecto al muelle, más la masa de la persona por la velocidad de la persona respecto al muelle. Cuando trabajamos respecto al muelle, tanto el momento inicial como el final, hay que usar siempre las velocidades respecto al muelle. Si Vp es la velocidad de la persona con relación a la barca, Vp' es la velocidad de la persona en relación al muelle, Vp' se puede calcular como Vp, que es la velocidad de la persona en relación a la barca, más la velocidad de la barca en relación al muelle. Entonces esta ecuación la podemos sustituir aquí en 4 la sustituimos en 2 y podemos hallar la velocidad de la barca en relación al muelle final. Si lo metemos los valores nos va a dar que la velocidad de la barca es menos 0,6. A ver, es negativa porque la persona se mueve hacia la izquierda, por ejemplo, y la barca se tiene que mover hacia la derecha. Y de 4 con velocidad de la persona igual a 1, porque nos dicen que la persona se mueve con respecto a la barca a una velocidad de 1 metro por segundo. De aquí podemos calcular la velocidad de la persona respecto al muelle, que va a ser de 0,4. Luego, la parte B nos dice si la barca estaba moviéndose inicialmente hacia adelante con una velocidad de 2 metros por segundo, es decir, no estaba en reposo. Bueno, esto ahora no es igual a 0, sino que va a ser igual a el momento inicial al final, con la velocidad de la barca inicial respecto al muelle distinta de 0. Hacemos lo mismo, sustituimos Vp' aquí y despejamos velocidad de la barca con respecto al muelle final. Va a ser la velocidad de la barca, va a depender de la velocidad de la barca inicial respecto al muelle. Nos dicen que es de 2 metros por segundo, la velocidad de la barca inicial respecto al muelle. Sustituimos aquí la velocidad de la persona, la velocidad de la persona con respecto a la barca era 1 y nos da 1,4. Y la velocidad de la persona con respecto al muelle ahora va a ser de, aquí se aplica esta fórmula, va a ser de 2,4. Es decir, 1 más 1,4, 2,4. Bueno, esto es un problema sencillo de movimiento relativo. A ver, aquí tenemos otro problema, también de colisión. Nos dicen una esfera de 50 gramos que se mueve con una velocidad de 600 centímetros por segundo, realiza un impacto directo con una esfera de 100 gramos que se mueve en la misma dirección y sentido con una velocidad de 350. Tienen el mismo sentido, pero esta velocidad es mucho mayor, así que esta va a impactar con esta. ¿Cuáles son las velocidades respectivas de las esferas
después del impacto si E es igual a 1. Recuérdense que este coeficiente si E es igual a 1, la colisión es totalmente elástica y no se realiza ningún ajuste. Esto lo pueden ver en la teoría. Las velocidades finales van a ser las de la colisión elástica, mientras que si E es distinto de 1, hay que hacer un ajuste en las velocidades finales donde debe aparecer el término E. Ya no aplican estas dos fórmulas. Bueno, aquí tenemos la masa 1, 50 gramos, la velocidad 1, 6, la masa 2, 100 y la velocidad 2, 3,5 metros por segundo. Sustituimos en velocidad final 1, velocidad final 2 y nos da 267,517. ¿Qué pasa si ahora E es 0,90, no es 1? Tenemos que usar las fórmulas ajustadas donde aparece E, que son estas fórmulas para la 1 final y para la 2 final. Y bueno, es lo mismo, solo que ahora hay que sustituir a E en estas dos fórmulas. Si lo hacen, ahora les da la velocidad 1 final 283 y la velocidad 2 final 508. Bueno, lo dejamos hasta aquí, seguimos en el próximo vídeo.